Hola a todos, mi nombre es Noelia Chamba y yo les voy a hablar sobre CSPRX25, una peroxidasa de clase 3 en citocinenses que confiere resistencia al cancro bacteriano de los cítricos mediante el mantenimiento de la homeostasis de Ross y la lignificación de la pared celular. Ya, Citrucinensis es familia de las rutáceas. Nombre común, la naranja dulce. Los cítricos se originaron hace 200 millones de años en el sudeste asiático. Desde entonces hasta ahora han sufrido numerosas modificaciones debido a la selección natural y a hibridaciones tanto naturales como producidas por el hombre. Se cultivan por sus frutos de agradable sabor que se consumen preferencialmente en fresco y en forma de zumo. Concentrado, fresco, pasteurizado, entre otros. También se lo usa en mermeladas o jaleas. Y la corteza también tiene aplicaciones industriales y que puede destinarse a la fabricación de pines. Las naranjas destinadas a la producción comercial se crían en naranjales repartidos por todo el mundo, aunque los tres mayores productores son Brasil, Estados Unidos y México. Sin embargo, cabe mencionar que según el MAGAP en nuestro país, el literal ecuatoriano, este cultivo es de gran importancia y de valor. ¿Por qué? Porque tiene un gran potencial para la producción de este cítrico para satisfacer el consumo interno gracias a las condiciones favorables de clima. Ya. Eh, en la presente en la presente se destaca como la reconstrucción de la homeostasis de Ross eh, eh, y la lignificación de la pared celular pueden mejorar la resistencia de la naranja dulce al cancro bacteriano. Las plantas poseen un intricado repertorio de sistemas de defensas basados en células para mantener su resistencia a patógenos potencialmente dañinos. Como respuesta inmediata de reconocimiento de patógenos, los estallidos oxidativos producidos en apoplastos dan especies reactivas de oxígeno rojo, incluyendo superóxido y hiperóxido de hidrógeno como primera línea de defensa. Esto nos quiere decir que en los seres vivos se producen continuamente durante su metabolismo fisiológico reacciones químicas eh, con producción de radicales libres. Procesos oxidativos que si no controlamos pueden poner en peligro la integridad celular. El conjunto de radicales libres que tiene la capacidad de producir daños oxidativos se les denomina especies reactivas de Ross. Estos tienen origen desde desde mitocondrial hasta factores exógenos, ionización, contaminación, estrés. Estas especies se forman de manera natural como subproducto del metabolismo normal del oxígeno y tiene un importante papel en la señalización celular. Los modelos actuales de respuesta a las plantas incluyen ROS y otros radicales como catalizadores de modificaciones covalentes de la pared celular, como señales para reacciones de muerte celular y como reguladores de genes asociados a la resistencia. Ya. Continuando, sin embargo, una alta acumulación de ROS puede ser tóxica para las células vegetales al inhibir el crecimiento y desarrollo de las plantas. Por lo tanto, la homeostasis de ROS debe ser mantenida por compuestos antioxidantes y enzimas.
tales como superóxido dimutasa, catalasa y glutasa S-transferasa, que cooperan con los productores de arroz para mantener la homeostasis de las especies reactivas del oxígeno. Aquí, como podemos observar en la imagen, eh, al superóxido dimutasa como una enzima especializada en captar el radical anión superóxido. Ya. Aquí tenemos la catalasa, pertenece al grupo de las oxidorreductasas que produce una ruptura del peróxido de hidrógeno. Es decir, su función es separar el agua y el oxígeno. Ya. Las especies oxidativas del oxígeno son producidas por la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, la cual es una coenzima que interviene en numerosas vías anabólicas. Las peroxidasas de clase 3, también las cuales son glicoproteínas que contiene el grupo prostético hemo, un complejo formado entre un ion de hierro y una molécula de protoporfirina 9, en las cuales participan en la biosíntesis de la pared celular. eh, Además de ello, sus vías asociadas, incluidas la fotosíntesis, la fotorrespiración eh, y, la, y la respiración. Eh, También cabe mencionar que la, además las actividades de las enzimas antioxidantes de la homeostasis y la homeostasis de Ross están reguladas por importantes hormonas vegetales como el ácido yasmónico y el ácido salicílico. El ácido yasmónico es una fitohormona endógena reguladora del crecimiento de plantas. Este se encuentra en muchas especies vegetales y está involucrado en diversas funciones de resistencia y senescencia. Es producido por la planta después del daño ocasionado por un patógeno. La resistencia natural de las plantas a patógenos se basa en efectos combinados de barreras preformadas y mecanismos eh, inducibles. Se ha comprobado también que una compleja red de señales hormonales controlan la respuesta de la planta frente al ataque de patógenos. Lo hace interaccionando con otras moléculas eh, que cooperan para ese proceso. Ya. Ya sea también estreses ambientales, sequía, cambio de temperatura y otros más. El ácido salicílico también recordemos que es una hormona vegetal en el cual su papel es regular el crecimiento, desarrollo e interacción de las plantas con organismos patógenos, así como la inducción de defensa frente a tipos de estreses ambientales. Ya. Continuando, C3PRX son proteínas de unión al hemo que se expresan de forma ubicua en todas las plantas. En este caso, tenemos unos ejemplos en las que están presentes Arabidopsis thaliana, Oryza sativa, Populus trichocarpa, Triticum aestivum, Pyrrhus brechneri y Citucinensis. Ya.
Continuando, las Xanthomonas citri. Las Xanthomonas citri son las responsables es el agente causante del cancro bacteriano de los cítricos. Una causa conocida de pérdidas de rendimiento de los cítricos en una variedad de regiones productoras de cítricos. Se realizaron estudios previos de los transcriptomas cítricos inducidos por Xanthomonas citri, donde se encontraron C3PRX, se expresaba diferencialmente y se exploró la relación entre el cancro y C3PRX3. Los resultados se llevó a C3PRX25 como un gen potente para evitar el cancro bacteriano. Como materiales y métodos se utilizaron plantas, bacterias y condiciones de crecimiento. En esto se puede decir que las plantas se obtuvieron del repositorio nacional del germoplasma de SIDA. Se utilizó Bandicheng S-Sinensis para las transformaciones de genes. Todas las plantas se cultivaron a 28 grados centígrados en un invernadero. Las variantes de Xanthomonas citri se derivaron de hojas de cítricos que son susceptibles a infecciones naturales. Los cultivos de Xanthomonas citri se cultivaron a 28 grados centígrados en peptona, extracto de levadura, extracto de malte, que contenía 1.5% de glucosa. También tenemos la caracterización in silicio de CSPRX25, expresión transitoria de CSPRX25 etiquetado. El tratamiento, se realizaron también tratamientos con Xanthomonas citri y fitohormonas, construcción de vectores de sobreexpresión y transformación de plantas. También se elaboraron validación de la línea transgénicas mediante ensayos y también ensayos de transferencia, evaluación de resistencia al cancro bacteriano. También se realizó análisis bioquímicos, aislamiento de ARN, síntesis de ADN y ensayos. Ya. Mediante una amplificación de secuenciación de CSPRX25, utilizando ADN de hojas de esta variedad como plantilla de PCR. Por ejemplo, en esta imagen, como resultados de todo ello, se muestran las características bioinformáticas de este SPRX25. Ya, como podemos observar en el gráfico, los rectángulos azules representan regiones no traducidas. En los extremos 5', 3', los rectángulos amarillos representan los exones, exón 1, exón 2 y exón 3. Y los espacios en blanco representan los intrones, intrón 1 y intrón 2. Ya. En el literal C, el extremo
CSPRX25 mostró residuos que se requieren para el tráfico de apoplastos, como están aquí presentes en el gráfico C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8. Es un esquema de un péptido y están unidos por líneas. Ya. Estos son los residuos de CSPRX25. Ya. También en el literal de el disulfuro, en el literal de los enlaces disulfuro formados por los residuos que están unidos por líneas. También los residuos están marcados con flechas rojas y C1 hasta C8. Como podemos ver aquí en el literal D. Con flechitas rojas y estos forman un total de 4 enlaces disulfuro que mantienen la estabilidad térmica. Estas estructuras 4 enlaces de disulfuro son comunes en casi todas las células, en casi todas las C3PRX de plantas, en parte distinción de otras peroxidasas. Ya. En la siguiente imagen, podemos observar los perfiles de expresión de CSPRX25, estructura del plásmido como podemos ver aquí en la imagen, PLGNE CSPRX25 GFP. En un borde tenemos RB y en el otro LB. En el literal B incluyen el promotor del mosaico de la coliflor. Aquí en la imagen, en el literal B, podemos ver la expresión transitoria de células epidérmicas de cebolla. En el literal C podemos ver la expresión transitoria de CSPRX25 en bloques o en escalones en escala de 100 micras. En el literal D, la expresión de CSPRX25 en respuesta a los patógenos y las fitohormonas pueden mediar los cambios de expresión genética que se producen en respuesta a las enfermedades de las plantas. En el literal podemos observar la barrita en Calamundi, que es la barrita transparente. Este PRX25 se incrementó y se expresó de una forma máxima. Por el contrario, en la otra variedad, que está con bloquecitos negros, podemos observar CSPRX25 mostró poco cambio en respuesta a la infección por Xanthomonas. Para detectar el efecto de la sequía durante la inoculación in vitro, se probó bajo estrés por sequía y los resultados que dieron indicaron que
que CSPRX25 apenas fue inducida por la sequía en mínima cantidad, lo que indicó que por lo que indicó que fue inducida específicamente por Santomonas. Por lo tanto, es probable que CSPRX25 represente un gen de resistencia a Santomonas. Entonces, para regular estos mecanismos, CSPX25 se evaluaron las transcripciones de esta en hojas tratadas. Y en el literal E podemos observar la expresión de CSPRX25 que aumentó rápidamente en Calamodín. Por el contrario, la expresión de la otra variedad se redujo notablemente. En el literal F también podemos observar que aquí pasó algo. Aquí ya no está uniforme. Más bien aumentó y bajó, disminuyó con el tiempo, tanto en las dos variedades. En las dos variedades. Eh, las, ya. Continuando con esto, se utilizaron continuando sobre la sobreexpresión de CSPRX25 en naranja dulce, induce resistencia al cancrobacteria. Se utilizaron construcciones de cítricos transgénicos que sobreexpresan CSPRX25 para diseccionar completamente el papel de CSPRX25 durante la resistencia a Santomonas-Cita. CSPRX25 se sobreexpresó usando plásmidos de expresión exógenos dirigidos por el promotor 35S de la figura 3, como lo vamos a observar a continuación. La figura 3 es la sobreexpresión de CPR25, módula el sistema antioxidántico enzimático. Mediante la homeostasis de arroz bien desarrollados que regulan de manera eficiente. Estos sistemas incluyen a C3PRX. Por ejemplo, aquí podemos ver que a ver, a ver, por ejemplo, aquí en el literal, aquí se realizó un ensayo donde se puede notar a ver, se puede ver nodulaciones de color azul en los bordes de en la periferia de los discos, de las hojas. En el literal podemos observar OE1 y OE2 contienen dos copias de CSPRX25 y OE3 y OE4 podemos ver en la imagen que tienen una sola copia de CSPRX25. En el literal F observamos cómo, con respecto a los genotipos, las 4 líneas transgénicas tienen la tasa de crecimiento normales en comparación a las líneas de la variedad, que es esta de aquí. En el literal G observamos, ¿qué observamos en el literal G? Podemos ver la acupuntura, que es un método que se puede
cuantitativamente la resistencia al cancro bacteriano. Y se puede utilizar para cuantificar con precisión la resistencia, la resistencia que tiene, lo que permitirá evaluar y comparar la resistencia entre variedades, eh, la resistencia al cancro bacteriano. Eh, eh, con los ensayos in vitro y toda la metodología que se siguió, se pudo notar que, por ejemplo, en la línea de transgénicos, eh, se observa una mínima cantidad, mientras que en la variedad sí se puede ver notablemente el cancro bacteriano. Eh, eh, OE1, OE2, OE3 y OE4 se redujeron notablemente. Entonces, podemos continuar. Continuamos con la sobreexpresión de este SPRX25 que modula el sistema antioxidante enzimático. Las plantas eh, poseen un sistema enzimático de homeostasis ROS bien desarrollado, que regula de manera eficiente los niveles de ROS, y este sistema incluye C3PX, SOT, CAT y GST, que son, que son por ejemplo, en la imagen 4 podemos observar la sobreexpresión de ese SPRX25 que modula el sistema antioxidante enzimático. Las plantas poseen un sistema antioxidante enzimático bien desarrollado, eh, en las que incluyen, como mencionamos, C3PRX, eso, que es el superóxido de mutasa, la catalasa, y también a glutatión S transferasa. En la figura 4, aquí podemos observar en el literal B que para evaluar los cambios en el sistema antioxidante, eh, después de la resistencia dada por este SPRX25 a Xanthomona citri, la actividad antioxidante en líneas transgénicas se comparó con las plantas de la variedad. Seleccionaron para análisis de plantas OE con mayor resistencia, OE1 y OE2, y resistencia al cancro bacteriano. Las C3PRX25 como superóxido de mutasa fueron reguladas positivamente sobre la expresión de CSPRX25. En el literal C podemos observar la sobreexpresión de este SPRX25 que condujo a la inducción por Xanthomonas, a diferencia de C3PRX y, eh, y superóxido de mutasa. Las actividades de catalasa en plantas en OE se registraron negativamente, y los perfiles inducidos por Xanthomonas se alteraron en comparación con los observados en las plantas de variedad. En la figura 4D podemos observar la diferencia de superóxido de mutasa, CSPRX y catalasa. La sobreexpresión
no afectó la actividad de glutatión S transferasa en comparación con la encontrada en las plantas de variedad. Ya. Seguimos con la siguiente. En respuesta a la infección por patógenos, la producción de ROS da control intrincadamente muchas respuestas, incluida la muerte celular apoptótica y el daño oxidativo. Para confirmar la participación de la homeostasis de ROS en la resistencia a Pseudomonas citer, mediada por CSPRX25, evaluaron niveles de superóxido y de peróxido de hidrógeno. Ya, en la imagen 5, lo que podemos observar es en el literal A, que los niveles más altos de peróxido de hidrógeno en las líneas OE, la infección por Pseudomonas citer no cambió significativamente. Los niveles de peróxido de hidrógeno en plantas de la variedad eh, aumentó niveles en las líneas OE de transgénero. En el lateral B, la sobreexpresión de CSPRX25 no solo aumentó los niveles de peróxido de hidrógeno, sino que también invirtió los patrones inducibles de peróxido de hidrógeno en la infección por Pseudomonas citer. Los niveles de superóxido también aumentaron en respuesta a la sobreexpresión de CSPRX25. Ahora, en el literal C, la membrana celular se ve afectada en primer lugar por la peroxidación de lípidos. Un análisis espectroscópico de las plantas transgénicas y de la variedad revelaron niveles de NA elevado, y estos niveles se redujeron ligeramente en respuesta a Pseudomonas citer. Infección que indica niveles más bajos de daño después de la infección por Pseudomonas, tanto en las plantas transgénicas como en las de la variedad. Todos estos datos indican que la variedad tiene la capacidad de suprimir el daño oxidativo causado por la infección de Pseudomonas citer. Esta se ve reforzada para investigar la relación entre el aumento de la resistencia del cancro bacteriano inducida por CSPRX25. Se evaluaron las plantas transgénicas antes y después de la infección. La expresión del gen marcador se regula al alza significativamente en plantas transgénicas infectadas con Pseudomonas citer, pero solo aumenta ligeramente el cancro infectadas en las plantas de variedad. Para ir terminando, en la figura 6, CSPRX25 regula positivamente la biosíntesis de lignina de la pared celular. C3PRX-S regula la lignificación de la pared celular, lo que sugiere un papel directo de C3 PRX-S en las paredes celulares de las plantas. Para investigar los efectos de la lignificación sobre la resistencia a Pseudomonas en plantas transgénicas, se evaluó el papel de
en la lignificación. De este de aquí en la lignificación. En la figura D se elevaron totalmente, mostraron valores altos en las plantas transgénicas en comparación con las plantas de la variedad. Los niveles de lignina también fueron mayores en las líneas transgénicas que en las plantas de la variedad. Y algunos genes biosintéticos de lignina se expresaron más en las líneas transgénicas. En calamondín, la infección por santomonas mejora los niveles de este SPRX25 y este efecto aumenta el peróxido de hidrógeno, niveles y sensibilidad de la frecuencia e induce la lignificación, lo que resulta en resistencia al campylobacteriano. En las plantas transgénicas, la sobreexpresión de CSPRX25 también mejoró la biosíntesis del lignina, eh, reforzando la barrera apoplásica para la infección por santomonas. A través de estos dos mecanismos, CSPRX25 promueve la resistencia al campylobacteriano. Ya. Finalmente, para terminar, este último es un modelo hipotético de los mecanismos moleculares que medían la resistencia mejorada del cancro bacteriano a través de este SPRX25, en donde en la imagen podemos observar los aumentos, disminuciones y ningún cambio que se representa mediante flechas hacia arriba, hacia abajo y a ambos lados, respectivamente. Los genes implicados en este modelo están escritos en trapezoides y en cursiva. Y los antioxidantes se muestran en recta. Eso es todo. Muchas gracias.